Aerodinámica. 28ª sesión. Características aerodinámicas de la forma en planta. Teoría de Prandtl. Recordemos de la clase anterior que la pendiente de la curva de levantamiento la podemos calcular al dividir la pendiente de la curva de levantamiento del perfil entre 1 más la pendiente de la curva de levantamiento del perfil dividido entre pi por alargamiento. Claro, se dijo que esto solo es para alas con forma elíptica o donde la distribución de carga es de tipo elíptica. Asimismo, se nos dio esta otra ecuación donde la pendiente de la curva de levantamiento del ala la calculamos con una fórmula similar. Sin embargo, el segundo término en el divisor lo multiplicamos por 1 más tau, donde también se dijo que tau está en función del valor delta. También se estableció que es mucho más común obtener la pendiente de la curva de levantamiento del ala a partir de una ecuación similar, pero en vez de multiplicar el segundo sumando por 1 más tau, se divide la pendiente de la curva de levantamiento del perfil entre pi por alargamiento por el factor de eficiencia de Ostwald. Recordamos que la pendiente de la curva de levantamiento va a cambiar con el alargamiento. Sin embargo, no solo existe un cambio con el alargamiento. Asimismo, también se vio, o más bien no se vio, que la teoría de Prandtl no establecía cómo determinar el ángulo de cero levantamiento del ala. En general, vamos a considerar que para alas de tipo elíptica, el ángulo de cero levantamiento del ala va a ser igual al ángulo de cero levantamiento del perfil. Sin embargo, cuando el ala no es elíptica, entonces tendremos que utilizar otra fórmula para establecer el ángulo de cero levantamiento. Asimismo, la teoría de Prandtl no establece una forma de determinar el momento de cabeceo o coeficiente de momento de cabeceo, sí nos dio una forma de establecer el coeficiente de resistencia al avance inducido. Entonces veamos ahora cómo establecer o una mejor fórmula para establecer la pendiente de la curva de levantamiento del ala, el ángulo de cero levantamiento del ala y el coeficiente de momento del ala. Con esta ecuación que tenemos aquí, nosotros podemos establecer la pendiente de la curva de levantamiento del ala. Observemos que la ecuación es un poco más compleja. En este caso, la ecuación depende también del alargamiento, pero depende de un factor kappa, del flechado a media cuerda y de un factor beta. El factor kappa va a depender del flechado en borde de ataque y del alargamiento. Y tendremos dos tipos de ecuaciones. Una para cuando el alargamiento es menor o igual a 4, que esto normalmente sucede para alas pequeñas como serían en casas de combate o los empenajes, y para alas donde el alargamiento es mayor a 4. En este caso la fórmula también está implicando flechado de borde de ataque y alargamiento. Por el otro lado, el factor beta, que se calcula con esta ecuación, como vemos depende del número de Mach. Entonces esto está implicando que la pendiente de la curva de levantamiento del ala va a depender de la velocidad o del número de Mach. Y esto es una realidad. En este gráfico nosotros podemos ver el comportamiento de la pendiente de la curva de levantamiento. Recordemos que este símbolo nos sirve también para representar la pendiente de la curva de levantamiento del ala. Y vemos graficada la pendiente en función del número de Mach. En este caso para alas robustas, sin flechado y de gran alargamiento. Lo que vemos es que la pendiente de la curva de levantamiento aumenta hasta un cierto punto, después disminuye, vuelve a aumentar y después disminuye. Esto, insisto, para este tipo de alas. Para alas delgadas, con flechado y bajo alargamiento, entonces tendremos un comportamiento de aumento hasta llegar a un máximo cercano a Mach 1.0 y después tendremos una disminución. En este otro gráfico
el cual podemos ver con más detalle aquí. Podemos ver el comportamiento de la pendiente de la curva de levantamiento para 7 casos en general. Primero tendríamos esta curva que a partir de esta ecuación nos da la pendiente de la curva de levantamiento del ala a partir de la pendiente de la curva de levantamiento del perfil teórica, 2pi. Y como este 2pi estaría dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos el número de Mach al cuadrado, cuando el número de Mach tienda a 1, entonces la pendiente de la curva de levantamiento tenderá al infinito. Esta otra curva sería el regreso del infinito de la pendiente de la curva de levantamiento para la zona supersónica, y en este caso se estaría calculando como 4 dividido entre la raíz cuadrada del número de Mach al cuadrado menos 1. Pero esta curva representa la teoría. Las otras 6 curvas que tenemos aquí nos representan la pendiente de la curva de levantamiento de alas, pero obtenidas a través de pruebas de túnel de viento. Tenemos un primer grupo de alas, en este caso todas con alargamiento de 6, pero con diferentes flechados. Entonces tenemos una primera ala con flechado de borde de ataque de 0 grados, una segunda ala con flechado de borde de ataque de 30 grados y una tercera ala con flechado de borde de ataque de 45 grados. Luego tenemos otro grupo de curvas que presentan alas con un alargamiento mucho más pequeño, alargamiento de 2, alargamiento de 2 y alargamiento de 2, y con flechado de borde de ataque de 0 grados, de 30 grados y de 45 grados. Lo que observamos es que la curva que presenta mayor pendiente de la curva de levantamiento, o mayor valor en la pendiente de la curva de levantamiento, es aquella que tiene mayor alargamiento y menor flechado. En otras palabras, de acuerdo a este gráfico, podemos afirmar que el valor de la pendiente de la curva de levantamiento va a aumentar con el alargamiento, cuando se incrementa el alargamiento, y va a disminuir cuando se incrementa el flechado, que es lo que nos presenta esta ecuación, a diferencia de la ecuación de Prandtl o de la teoría de Prandtl, por lo cual nosotros vamos a considerar esta ecuación como más exacta, y de aquí en adelante en el curso estaremos manejándola como la más conveniente. Ángulo de ataque para cero levantamiento. El ángulo de ataque para cero levantamiento, a partir de la bibliografía de referencia, se establece esta ecuación para su cálculo: 1 sobre la superficie por la integral de punta izquierda a punta derecha de la distribución de cuerda, que multiplica la distribución de ángulo de cero levantamiento menos la distribución de torcimiento. Asimismo, se nos ofrece esta ecuación para calcular el ángulo de cero levantamiento cuando tenemos flaps abajo. Y básicamente la primera parte es la misma ecuación previa, solo que ahora se está sumando el efecto que tendría el incremento en el ángulo de cero levantamiento multiplicado por la superficie que aplica flaps entre la superficie de referencia. Recordemos que cuando vimos perfiles se comentó el hecho de que al aumentar la combadura, el ángulo de cero levantamiento va a tener un corrimiento a la izquierda. Al deflexionar los flaps, el efecto es aumentar la combadura, y este delta alfa subíndice 0 estaría presentando ese efecto. Por el otro lado, este efecto superficie de flaps lo podemos ver reflejado en esta imagen. En esta imagen vemos que toda esta zona achurada sería la zona en que se está aplicando flaps. Obviamente, en una ala que va de punta izquierda a punta derecha, tendríamos dos zonas con superficie de flaps: la superficie derecha y la superficie izquierda. Recordemos que en clases previas esta misma imagen se utilizó para establecer la fórmula general para determinar el flechado en una posición M y en una posición N. Coeficiente de momento de cabeceo alrededor del centro aerodinámico. Para determinar el coeficiente de momento de cabeceo alrededor del centro aerodinámico, la bibliografía de referencia
nos establece esta ecuación que depende de dos integrales, las cuales están expresadas también a través de funciones. Tenemos que sería 1 sobre la superficie del ala por la cuerda aerodinámica media del ala, y esto multiplica a la integral de punta a punta de la distribución de coeficiente de momento por el cuadrado de la distribución de cuerda diferencial de y, más pi sobre la superficie por la cuerda aerodinámica media por la integral de punta a punta de la suma del valor del ángulo de cero levantamiento más el valor de la distribución de torcimiento menos la distribución de ángulo de cero levantamiento, y esto multiplica la distribución de cuerda por la distribución de este factor x1 en función de y. En estas ecuaciones, en el primer sumando, básicamente no tenemos valores angulares, pero en el segundo sumando tenemos valores angulares, por lo cual será importante en estos casos trabajarlos en radianes. Lo mismo va a aplicar para la ecuación de ángulo de levantamiento cero. El valor o la distribución de x1 presenta la distancia que hay del centro aerodinámico del ala al centro aerodinámico de los otros perfiles a lo largo del ala. Recordemos que a lo largo del ala se van a presentar una gran cantidad de perfiles y siempre va a haber una distancia x1 a esos perfiles. Conforme el perfil se acerca al perfil correspondiente a la cuerda aerodinámica media, x1 va a disminuir. Ok, la pregunta ahora es ¿cómo utilizamos esta ecuación y la ecuación anterior, ya que nos están presentadas a través de funciones? Para poder resolver estas ecuaciones, nosotros necesitamos sustituir las funciones por una ecuación. ¿Cómo obtener esa ecuación? Es algo bastante sencillo. Tenemos el siguiente ejemplo a partir de la distribución de cuerda. Vemos que la cuerda está presente en esta ecuación y aquí que se eleva al cuadrado, y en este caso. Asimismo, la cuerda también está presente en la ecuación de ángulo de levantamiento cero. Esta es nuestra semiala. Nuestra semiala tiene una cuerda de raíz, tiene una semienvergadura y obviamente tiene una cuerda de punta. Y tiene una conicidad. Como sabemos, la cuerda de punta va a estar en función de la conicidad. De tal manera que la cuerda de punta va a ser 0.3 veces la cuerda de raíz. Con estos datos nosotros podemos realizar un gráfico. Este gráfico tendría en su eje horizontal a y, ya no sería x, y en su eje vertical tendríamos a la cuerda. De tal manera que en el eje horizontal tenemos el origen y tendríamos la posición extrema, que sería la semienvergadura, b medios. Y en el eje vertical tendríamos la posición cuerda de raíz, que sería en este punto, y la posición, la conicidad por la cuerda de raíz, o 0.3 veces la cuerda de raíz. Esto nos llevaría a tener un primer punto o una primera coordenada, 0, cuerda de raíz, y un segundo punto o segunda coordenada, semienvergadura, 0.3 veces la cuerda de raíz. De acuerdo a la forma que tenemos de esta ala, nosotros vemos que la distribución es de tipo lineal, entonces lo que tenemos es una recta presentada aquí en rojo. Nosotros, a partir de la geometría analítica, podemos establecer la ecuación de esa recta. Sabemos que la ecuación de una recta es y igual a la pendiente por x más b. Asimismo, sabemos que para establecer la pendiente m, vamos a restar a la ordenada 2 menos la ordenada 1 sobre la estación 2 menos la estación 1. Esto obviamente lo tenemos que traducir a este nuevo sistema de ejes en el eje horizontal y en el eje vertical c, de tal manera que la cuerda en función de y, que es lo que necesitamos aquí y aquí, va a ser igual a la pendiente por y, ya no estamos manejando la variable x, sino ahora la variable y, más la posición b,
que es donde la recta cruza el eje vertical, y en este caso es el valor de la cuerda de raíz. Asimismo, la pendiente va a ser la ordenada 2, que sería 0.3 veces la cuerda de raíz, menos la ordenada 1, que es la cuerda de raíz, entre la estación 2, que es B medios, menos la estación 1, que es E0. Esto nos resulta en menos 1.4 veces la cuerda de raíz sobre la envergadura. Esto es nuestra pendiente. De tal manera que si sustituimos en la ecuación anterior, entonces tenemos que la cuerda o la cuerda en función de y va a ser igual a menos 1.4 veces la cuerda de raíz por b por y más la cuerda de raíz. Tenemos cuerda de raíz aquí, cuerda de raíz, podemos factorizar y reescribir como cuerda de raíz por 1 menos 1.4 y sobre la envergadura. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de la cuerda en función de y. Esta ecuación la estaríamos sustituyendo aquí, la cual tendríamos que elevar al cuadrado, y la estaríamos sustituyendo aquí. Ahora será necesario establecer una ecuación para la distribución de coeficiente de momento, la distribución de torcimiento, la distribución de ángulo de cero levantamiento del perfil y la distribución de x1 en función de y. Pero el procedimiento para establecerlos es exactamente el mismo que se sigue para establecer la distribución de cuerda. Bueno, con esto vamos a pasar directamente a nuestra actividad de aprendizaje. Todo lo que se ha planteado en la lámina anterior son conocimientos que se manejan desde los primeros semestres del bachillerato, donde se aprendieron los pasos básicos de la geometría analítica. Como ejercicio, determine el coeficiente de momento de cabeceo de un ala con las siguientes características geométricas: flechado de borde de ataque 30 grados, conicidad 0.4, en la raíz el perfil NACA 23012 y en la punta el NACA 23015, y el torcimiento es de menos 3 grados. Es decir, el perfil de punta tiene una incidencia de 3 grados menor que el perfil de raíz. La envergadura del ala es de 23.5 metros y el alargamiento de 7.2. Obviamente se tiene que utilizar la siguiente ecuación, que es la que se nos presentaba en la lámina anterior. Asimismo, tenemos que utilizar esta ecuación para calcular el ángulo de levantamiento cero para sustituirlo aquí. Recuérdese que los valores que implican valores angulares tienen que ser utilizados dentro de las integrales en radianes, no en grados. Es importante considerar que la ecuación para x1 en función de y va a ser igual a y. Recuerden que y es nuestra variable de integración, menos y testada. Recuerden que y testada ya vimos la primera clase donde vimos la geometría de alas, que sería la envergadura dividida entre 6, que multiplica a 1 más 2 veces la conicidad entre 1 más la conicidad. Recuerden, esa ecuación está en sus apuntes, y esto multiplicaría la tangente del flechado a un cuarto de cuerda. Establezcan primero la ecuación para calcular la variación del coeficiente de momento del perfil, la cuerda, el torcimiento y el ángulo de cero de levantamiento del perfil a lo largo de la semienvergadura. Utilice para ello los datos de la siguiente tabla. En la ala de este ejercicio, al tener diferentes perfiles entre punta y raíz, lo cual está implicando que tenemos un torcimiento aerodinámico aparte del torcimiento geométrico, tendríamos diferentes valores para el ángulo de cero levantamiento de los perfiles, el coeficiente de momento a un cuarto de cuerda de los perfiles, el torcimiento obviamente estaría obedeciendo a este valor, y el valor de la cuerda, que en función de la conicidad, que es 0.4, tendríamos que en la raíz es cuerda de raíz y en la punta sería 0.4 veces la cuerda de raíz. Entonces, para determinar la ecuación para sustituir aquí la distribución de cuerda, partiríamos se trabajaría de la misma forma que se trabajó en la lámina anterior, y trabajaríamos en forma similar la distribución de ángulo de cero levantamiento, coeficiente de momento a un cuarto de cuerda y torcimiento. Presento como otro ejemplo de apoyo
cómo obtener la distribución de ángulo de levantamiento cero de los perfiles a lo largo del ala, que sería este valor de aquí. En este gráfico vemos que tenemos en el eje horizontal a Y y en el eje vertical al ángulo de levantamiento cero. Tenemos marcados los valores menos 1.0 y menos 1.4 grados. De acuerdo a los datos en la tabla anterior, para la raíz tenemos las coordenadas 0, menos 1.4 y para la punta tenemos las coordenadas b medios, menos 1.0. De acuerdo a lo que ya vimos, entonces la pendiente de la curva de levantamiento, aplicando la ecuación, nos daría 2 por punto 4 entre la envergadura. Ahora es importante recordar lo que ya se dijo, debemos trabajar en radianes. Entonces este valor punto 4 que resulta de sumar menos 1 a 1.4 hay que convertirlo a radianes, y así la pendiente de la curva de levantamiento, que es positiva, aquí vemos cómo asciende, sería 0.014 sobre la envergadura. Sustituyendo este valor de la pendiente en nuestra ecuación, tenemos que 0.014 sobre envergadura por nuestra variable que es y, más menos 0.024, que este valor menos 0.024 es lo que resulta de convertir este valor en grados a radianes. Así nuestra ecuación para el ángulo de cero de levantamiento, o de la distribución de ángulo de cero de levantamiento del ala, es 0.014 sobre la envergadura por y menos 0.024. Este valor entonces lo sustituiríamos en la ecuación para ángulo de cero, la distribución de ángulo cero de levantamiento del ala, que está marcada aquí en rojo. Ahora sería necesario sustituir la ecuación para la distribución de cuerda y la ecuación para la distribución de torcimiento. Obviamente eso lo voy a dejar para que ustedes lo realicen. Asimismo, esta ecuación también tendríamos que sustituirla de aquí, y ustedes tendrán que desarrollar las ecuaciones para sustituir aquí la distribución de cuerda. El valor que les resulte de esta ecuación, obviamente en radianes, lo van a sustituir aquí. Tendrán que obtener la distribución de torcimiento y tienen ya como dato la distribución del valor x1. Es importante tener en cuenta que la solución de las integrales debe realizarse a nivel algebraico, hasta simplificar para que ambos valores, ángulo de levantamiento cero y coeficiente de momento de cabeceo, quede solo en función de la conicidad del ala y el alargamiento. Entonces, reitero, la solución de las integrales se debe manejar a nivel algebraico, y solo cuando aparezca envergadura, no la vamos a sustituir su valor, lo vamos a manejar como envergadura. Observemos que nuestros límites de integración son menos la semienvergadura y la semienvergadura. Entonces esta b en un momento se va a sustituir con la b medios que sustituyamos aquí. Ahí pasará lo mismo con estos valores. Insisto nuevamente, no sustituir los valores de la envergadura. Una vez cuando hayan resuelto las integrales, por ejemplo en este caso que tenemos 1 sobre la superficie, esta ecuación implica la cuerda de raíz. La cuerda de raíz es una constante y esta va a salir de la integral. Asimismo, al resolver la integral, vamos a poder sacar como una constante, o como resultado de la integración, mejor dicho, a la envergadura. Y nos va a quedar cuerda de raíz por envergadura sobre superficie. Esto lo podemos sustituir por este valor, 2 por 1 más la conicidad. Para cumplir lo que se dijo aquí, la ecuación va a quedar solo en función de la conicidad. Recordando que esta ecuación es solo un despeje de la ecuación que ya vimos previamente para calcular la cuerda de raíz. Asimismo, esta ecuación también se va a aplicar para esta integral, pero aquí observemos que tenemos la cuerda aerodinámica media. Entonces, cuando se resuelva esta integral, aquí nos van a salir dos cuerda de raíz al cuadrado, obviamente está aquí implicado un cuadrado. Tendremos esta situación.
tendremos cuerda de raíz por envergadura por cuerda de raíz. Manejaremos superficie que tendremos aquí y cuerda aerodinámica media. Sustituiremos este valor cuerda de raíz sobre cuerda aerodinámica media por este valor que nada más depende de la conicidad. Recordando que esta ecuación es solo un despeje de la ecuación para obtener la cuerda aerodinámica media que ya vimos previamente. Esto mismo aplica en el segundo sumando de la integral, pero ojo, en este caso la superficie no la vamos a utilizar como en este caso, sino que la vamos a trabajar de esta manera. Vamos a tener el cuadrado de la envergadura, que va a resultar una envergadura de lo que implica la cuerda y otra envergadura que implica de sustituir el valor de y testada. Tendremos entonces envergadura al cuadrado sobre superficie. En su momento lo sustituiremos por alargamiento y para este segundo término en la ecuación tendremos multiplicando al alargamiento por las diferentes sumas o relaciones que tienen con la conicidad. Como evidencia de su participación en la 28ª sesión, carguen en la plataforma el documento de formato Word que presente el desarrollo realizado para obtener los valores solicitados. Ángulo de levantamiento 0 en grados y el coeficiente de momento de cabeceo. Recuerden que esto puede ser directamente un desarrollo a través de editor de ecuaciones o lo pueden desarrollar a mano y tomar fotografías de su documento. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video en el sistema de administración del aprendizaje de la Arithmetic Command. Estén pendientes de la publicación del siguiente video correspondiente a las 29ª y 30ª sesiones, donde se presentará la metodología para obtener las características aerodinámicas de un ala con base a la teoría de Prandtl. Hasta luego.